Muchas gracias, José Luis Mendoza, y a ese formidable grupo de intelectuales y comunicadores que mantienen al día al pueblo con buenas informaciones para que pueda ejercer su participación en el proceso democrático que vive República Dominicana, con sus problemas, sus caídas, sus levantadas, sus aciertos y sus yerros. Hoy, a solicitud de don Bienvenido Rodríguez, vamos a analizar la situación política interna de Estados Unidos. El domingo pasado, en Los Sabios en la Z, se dio un banquete el pueblo dominicano cuando profesionales y líderes políticos, estudiosos y personas, ciudadanos participantes en los procesos políticos de República Dominicana, de Estados Unidos y a nivel internacional, pues analizamos la situación del expresidente Trump en relación a los acontecimientos del 6 de enero del 2020 y lo que ha traído como consecuencia en las investigaciones que se llevan a cabo en la Cámara de Representantes, las cuales ya tienen citado varios cientos de personas para que comparezcan ante el comité de investigación, arrojándose una enorme cantidad de declaraciones juradas, informaciones de primera mano, documentos que no se tenían, a los cuales no se había tenido acceso, funcionarios de confianza y de extrema cercanía al expresidente Trump que han ido a no a delatar, sino a informar sus actitudes en medio de un proceso en el que Estados Unidos, como nación principal del mundo, se celebraba uno de los acontecimientos más significativos, como siempre son los procesos electorales en los cuales se selecciona a quién va a dirigir la Casa Blanca y por tanto quién va a constituir y pasar a ser uno de los líderes mundiales de mayor repercusión por 4 años y si hay reelección por 8, en el papel que juega Estados Unidos en el concierto de las naciones del mundo. Lo importante fue saber los 7 procesos que llevó a cabo el Archivo General de la Nación de Estados Unidos, que a diferencia al Archivo General de la Nación de República Dominicana, que luce olvidado, preterido y como enmohecido, y el Archivo General de la Nación en Estados Unidos es la conciencia viva, es el almacén, es el reservorio de documentos secretos que tiene la nación, que tienen cada uno de los funcionarios que ir dejando como testimonio de las actuaciones de Estados Unidos en todas las instancias. Y por eso el Archivo General de la Nación, the National Archives, los archivos generales tienen un poder impresionante y pueden incluso cuestionar al propio presidente actuante o a los presidentes que han salido y obligarles legalmente a que tengan que entregar todas las documentaciones, porque cuando se ejerce esa delicada función de presidente en Estados Unidos no hay nada secreto, nada privado, porque todo es absorbido por el rol tan influyente que ejerce esa persona en la vida y en la suerte, no solo de su país, sino del mundo. Pues bien, esos 7 procesos fue cuando los archivos nacionales le comunicaron al señor Trump, tras haber salido de la presidencia, que su monitor automático desde donde se
indica todos los documentos que deben ser generados de cada acción que ejerce el presidente. Le faltaban una serie de documentos de acciones que no habían generado los mismos. No sabían cuántos documentos le faltaban, pero sí sabían todas las actividades, todas las reuniones, todos los actos públicos en que había estado el presidente, las llamadas telefónicas que recibió, las que hizo, las instancias que inició o de las que fue pasivo, todo esto, los contactos que tuvo con seguidores, con las agencias institucionales del país, todo eso genera una serie de documentos que tienen que figurar en el Archivo General de la Nación, debidamente clasificado como ultra secreto, secreto, clasificado, etcétera, etcétera. Le comunicaron eso y él dijo que no tenía ninguno, que no sabía, que él no tenía. Volvieron a comunicarle, le dijeron que eso era imposible, una serie de instancias que intercambiaron. Entonces el departamento, los archivos generales se dirigieron al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que les auxiliara en la obtención de los mismos. Y bueno, entregaron los asistentes de Trump una parte de los documentos y entregaron una segunda parte, y estamos resumiendo para no alargar nuestra intervención. Y finalmente, el propio Trump, con sus abogados, emitió una certificación diciendo que habían entregado todo y que no les quedaba nada. Pero por la naturaleza y la formación y la educación de la ciudadanía estadounidense, pero además por el temor a estar participando o a caer envuelto en una red en torno al propio Trump, que en algún momento se le pudiera ver como cómplice de la ocultación de documentos u obstrucción de la justicia, empleados del propio Trump, de la propia casa Mar-a-Lago, del propio complejo turístico, creo que de 38 habitaciones de Mar-a-Lago, le comunicaron al Departamento de Justicia y al Departamento de los Archivos Nacionales que ellos habían manejado por orden de Trump una serie de archivos, algunos de mucho cuidado, y que estaban en un cuarto, en un sótano, y en las propias oficinas y en el propio escritorio de Trump. Y es ahí que se emite la orden de allanamiento de documentos. Y es por eso que encuentran varios cientos de documentos, entre los cuales hay uno que contiene la lista de los espías mundiales que tiene Estados Unidos, cuyas vidas ahora mismo deben estar en peligro. Pero había documentos, se dice también, que conciernen a los armamentos nucleares que tienen otras naciones, y se sigue indagando y estudiando. Ya todos esos documentos, toda esa información la tienen 17 agencias de inteligencia de Estados Unidos. Y ya se prepara el Departamento de Justicia sopesando si podrán o no llevar a la justicia al propio Trump. Ya la comisión de investigación está incluso estudiando las posibilidades de hacer comparecer al expresidente Mike Pence y al expresidente Trump. El tema es que Trump perdió las elecciones cuando fue presidente de medio término, y allí es que los demócratas pasaron
a controlar la Cámara de Representantes. Pero entonces, en las elecciones en que perdió la presidencia, perdió el Senado. Y perdió la presidencia por cerca de 7 millones de votos. Pero ha vivido emponzoñando, desinformando en un fenómeno de posverdad. ¿Por qué Estados Unidos, siendo la nación modelo de la democracia del mundo hasta hace algunos años, hoy aparece como atrapada por unas personas que cuando le dieron seguimiento en sus 4 años de gobierno le detectaron agencias especializadas más de 32,000 mentiras? ¿Por qué se está dando este fenómeno? Algunos sociólogos y psicólogos de la psicología de masas y psicología colectiva postulan que esto es parte del proceso de la posverdad, una parte significativa de la sociedad de consumo, de este capitalismo aparentemente triunfante, una parte importante de la ciudadanía de Estados Unidos, no de los negros y de los latinos y de las minorías que no están en las mejores condiciones, sino de la propia población blanca que constituye un 66 o 67% del total de la población, los titulares del gran progreso de Estados Unidos, que tiene un ingreso per cápita de $66,000 por año. Una parte importante de esa ciudadanía cree que no ha progresado lo suficiente en los últimos 30 años. Tiene la sensación de que merecería más prosperidad. Los números dicen que ha progresado, que Estados Unidos, que la sociedad de Estados Unidos ha progresado extraordinariamente y por eso tiene esos ingresos, ese bienestar, esa expectativa de vida y ese poderío. Pero la clase media y muchos trabajadores entienden que merecen más prosperidad de la que tienen y se han vuelto en contra del establishment, del orden establecido. Tienen resentimiento y andan buscando líderes que le encabecen su lucha, su percepción de tener más cosas, sus aspiraciones de vivir mejor. Y entonces esos líderes, no importa que vengan y den juicios y números que no correspondan a la verdad, esa fracción de la sociedad americana le cree, le sigue y no investiga si los números que usan son ciertos o falsos, porque lo que andan buscando es un liderazgo que confirme su desencanto, que les autorice a desahogarse y a buscar un nuevo bienestar muy por encima del que tienen, aunque no lo encuentren. Y a ese fenómeno se le llama el fenómeno de la posverdad, que está convirtiendo en líderes. Antes los líderes eran la gente que estaban unidos indisolublemente a los principios éticos, a los principios morales, a creencias fundamentales, y se lamentaba si un día se le sorprendía en una mentira. Pero ahora es todo lo contrario. Hay gente que ha hecho liderazgo en base a la mentira y se comprueban las mentiras y siguen mintiendo y siguen diciendo lo que quieren decir, aunque no sea cierto, porque Trump llevó 69 casos a los tribunales, incluso a la Corte Suprema, y los perdió todos. Solo ganó 2 que fueron insignificantes. Todos los perdió. Entonces, ¿cómo puede argumentar que le robaron las elecciones? El tema es que ahora la economía del mundo podemos predecir que empieza, no está totalmente confirmado, pero hay unas ligeras noticias positivas. ¿Qué está ocurriendo en el mundo? Que Rusia está encontrando a quién venderle su gas y el petróleo, incluso el carbón, aunque con un poco de descuento. Pero ¿qué pasa? Que el carbón
Rusia lo vendía a 50 y a 60 dólares la tonelada y ahora lo está vendiendo a 300 y más dólares. ¿Qué hace que le descuente un 15 o un 20? Como quiera lo está vendiendo a precios exorbitantes. ¿Y quién se lo está comprando? Se lo está comprando China, se lo está comprando la India, y están desplazando el carbón de Australia, pero también el propio gas. Ahora mismo, hace 2 días, Xi Jinping y Putin firmaron un acuerdo para que China no use los petrodólares para comprar el gas y el petróleo, sino los rublos, lo que entonces encamina por el volumen, son 12 y 13 millones de toneladas de petróleo que comprará China a Rusia. Entonces, al encontrar este destino, no es petróleo que se ha quedado guardado en almacén en los pozos petroleros, sino que ya fluye, y el equilibrio, aunque sea a precios ajustados entre oferta y demanda, vuelve a restablecerse, y eso va a provocar una baja en los precios, y lo está provocando ya, tanto del petróleo como del gas natural, como del carbón. Pero además otro factor es que el consumo doméstico se ha ido resintiendo por la carestía y la inflación, y ha disminuido, y esa disminución entonces va frenando un poco el crecimiento global de la economía, y al ocurrir todo esto, entonces los precios tienden a bajar, porque ante menos gente con menos dinero para comprar, los precios bajan si hay la misma oferta. Esto se ve la luz al final del túnel, aunque débil, y si la economía de Estados Unidos se ve mejora junto a esta ley antiinflacionaria que por fin aprobó el Senado de Estados Unidos, donde los 50 senadores más la vicepresidenta se unieron y votaron para sacar la ley antiinflación por 740,000 millones de dólares, que crea una perspectiva distinta, y por eso Biden va mejorando suavemente en las encuestas, y es posible que el papel que se creía desastroso que iba a desempeñar el Partido Demócrata en las elecciones de principio de noviembre sea otro. Si no hay un cambio en estas elecciones de medio término y se mantiene el control de los demócratas, el caso de la suerte de Trump habrá que darle seguimiento, porque es posible que pueda terminar siendo enjuiciado. Pero aunque esto ocurriera y los demócratas perdieran el control del Congreso, el hecho de que en Estados Unidos siempre haya sido cierto que el que la hace la paga, y el hecho de que ya las 17 agencias de inteligencia estén empoderadas de los documentos del asalto al Capitolio y las tratativas de intentos de golpe de Estado que hizo Trump para seguir en el poder, pues evidentemente que ponen la situación distinta, y el mundo debe seguir trabajando en la transición energética. El carbón está volviendo a ser usado ante esta crisis, y esto nos retrotrae otra vez y nos va a seguir derrotando el cambio climático. El mundo tiene que ponerse de pie. La Organización Mundial de la Salud tiene que ser más fuerte para que podamos luchar contra las enfermedades, contra la pandemia. La Organización Mundial del Comercio también tiene que ser más sólida para que pueda arbitrar las confrontaciones naturales de un comercio dinámico. La UNESCO, la cultura, y Trump amenazó, retiró a Estados Unidos del cambio climático, retiró a Estados Unidos de la Organización Mundial del Comercio, y estaba también amenazando de retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial del Comercio. Dirige
antes dije de la Organización Mundial de la Salud, y amenazó con retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial del Comercio, y tenía la OTAN en vilo exigiéndole, se convirtió en cobrador, exigiéndole a las naciones europeas que destinaran el 2% de su PIB al gasto militar. Y por eso es que Putin aprovechó al sentir a la OTAN débil y ha hecho esta invasión a Ucrania. Tenemos que mantener el optimismo en alto. No todo va por mal camino. Esto de que la inflación a nivel global esté mostrando signos de mejoramiento y de recuperación la economía, nos hace pensar que puede haber un cambio en el destino del mundo, que se siente muy amenazado. De manera que la democracia de Estados Unidos ojalá se recupere y pueda seguir siendo confiable y pueda seguir haciendo sus contribuciones a la paz mundial. Muchas gracias, queridos amigos de Los Sabios en la Z, del Gobierno de la Mañana, en este recuento de lo que ocurrió en Los Sabios en la Z, en este importantísimo encuentro de intelectuales, de políticos, porque el señor Leo Pérez Minaya fue el fundador del Partido Demócrata en América Latina y fue el que dirigió la campaña de Biden aquí en República Dominicana y en el Caribe en su triunfo en el 2020. Muchas gracias a Rolando Robles desde Estados Unidos del programa Pensamiento Propio por su participación. Muchas gracias, Juan de Dios, y muchas gracias también a otros amigos, al Juan González, un gran intelectual, profesor de la universidad, que participaron en este importantísimo programa de Los Sabios en la Z el domingo pasado, cuyo recuento hemos hecho hoy. Muchas gracias, queridos amigos.